vamos a estar entrando en esta enseñanza hoy, en este día, con este Evangelio de San Juan, el que estamos estudiando con mucho cuidado. Es un precioso Evangelio, y más cuando uno empieza a profundizarse un poquito. Estamos en este capítulo 12, hoy en esta mañana, y no hemos avanzado mucho porque nos hemos enfocado más en profundizarnos un poquito más y entender un poquito más este libro. La vez pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de este perfume que usó María, ¿verdad? Y estuvimos hablando de su valor, el valor que tuvo este perfume, y lo que ella expresó tuvo un significado, mis hermanos, ¿verdad? Para que así después el Señor nos demuestra, ¿verdad?, que ella supo algo. Y ella lo expresó, que ella lo supo por la razón de lo que ella hizo. Cuando ella hizo eso, ella dio a entender, ¿verdad?, a todos los que estaban allí de que ella sabía algo. Y el Señor después, ¿verdad?, lo confirma. Después de esta expresión de conocimiento por María en esta cena en Betania, Judas lo miró diferente, visto que hubiera sido mejor para haberlo tomado para él mismo, como dice Juan en el versículo 6 del capítulo 12, teniendo la bolsa sustraía de lo que se le echaba en ella. El precio del valoroso ungüento llamado nardo, como dice el versículo 3 de este capítulo 12, perfume de nardo, así se llamó, que era importado de la India. ¿Se acuerdan la vez pasada que nos dimos cuenta que este perfume, por esa razón, creemos que fue por eso llamado valoroso, porque fue importado de India, ¿verdad? Y que esto también había originado también en Egipto. Egipto también, creemos que esto originó, ¿verdad? Esto es lo que yo estaba investigando y me fijé que esto había originado en Egipto, pero que este nardo, ¿verdad?, era importado de la India. Fue de valor de 300 dinarios, que hoy serían como $70, ¿verdad?, para hoy en este tiempo. Y ahora, como el dólar ha bajado tanto, pues no es de mucho valor, de mucho precio, que digamos es muy costoso. Pero sí es valoroso, no cualquiera podía ponerse ese perfume nardo, ¿verdad? Ese era algo costoso. Quizás cuando nos damos una vueltecita a una de esas tiendas donde venden perfumes o colonias para los hombres, la mayoría del precio es $30, $40, ¿verdad? Y es buen perfume, un olor bueno que da, que despide. Pero hay más costosos, ¿verdad?, también. Así, después de que Judas dijo, fue reprendido él por esta expresión. ¿Se acuerdan ustedes que en el versículo 7 del capítulo 12 el Señor le dice, déjala? Esta expresión de él delante de ellos, los 11 y los que estaban invitados, hermanos, dejó un resentimiento en el corazón de Judas. Esto es lo que los comentaristas creen que causó de que Judas tuviera un resentimiento en contra del Señor para traicionarlo. Con esta reprendida, ¿verdad?, que el Señor le dio a él delante de todos los invitados, porque esta era una cena. Ahí estaba Lázaro, ahí estaba Marta, ahí estaba María, ahí estaba Simón el leproso, y había otros que habían también llegado a esta cena. Con eso tuvo para que Judas sintiera un resentimiento en contra del Señor. Eso fue lo que creemos que causó de que Judas fuera a después entregar al Señor. Cuando nosotros leemos esto, podemos entender que todo va en línea. La Biblia también, Juan no oculta lo que Judas fue, lo llama ladrón. Judas, el apóstol, llama a Judas un ladrón, lo saca a la luz esto para que lo veamos, y también lo llama a uno el que traicionó al Señor. Estas cosas no son en lo oculto, sino que lo demuestran los evangelios. En Mateo 26:16 dice, y después entonces buscaba, esto lo hallamos en el evangelio de Mateo, que también nos ayuda también para poder agregar también a tener una más clara visión en lo que está aconteciendo aquí.
Nos damos cuenta que después de esto él buscaba, ¿verdad?, cómo entregar al Señor. Él estaba disgustado por esto lo que el Señor le dijo. María ella demostró algo, y Judas también demostró algo también al mismo tiempo. María demostró lo que había en su corazón, como Judas también demostró también lo que había en su corazón, cuando él estuvo más interesado de que ese dinero o de que eso se hubiera vendido para que ese dinero se hubiera echado a la bolsa, y al mismo tiempo él podía sacar lo que él necesitaba, lo que él quería, o ¿verdad?, lo que él buscaba. Mateo 26:14 también dice: entonces uno de los 12 fue a los principales sacerdotes. Nosotros sabemos bien que aunque no dice el nombre, o sí lo dice el nombre, sabemos nosotros que Judas fue el que lo hizo esto, que fue, ¿verdad?, a estos principales. En Mateo también, en el versículo 10 del capítulo 26, dice: Jesús les dijo. Juan el apóstol escribe, ¿verdad?, en su evangelio, cuando vemos el evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 7, Jesús dijo: déjala, déjala. El Señor sabía lo que esto significaba, porque el Señor ya les había dicho a sus discípulos lo que iba a acontecer ya. Tengamos siempre en mente que esta era ya la última semana que le quedaba al Señor. La hora estaba ya para llegar. Vamos a darnos cuenta en este capítulo también que, aunque Juan no describe lo que el Señor sintió en el jardín de Getsemaní, aquí en este capítulo va a describir que él sintió algo en su alma y que le pidió a Dios que lo fortaleciera, le pidió a su Padre que lo fortaleciera en esta última semana. Esto es lo que estamos viendo nosotros. Ya la hora del Señor se estaba acercando. Al principio de este evangelio nosotros nos dimos cuenta que en el capítulo 2, cuando su madre le pidió a él que hiciera un milagro y que convirtió el agua en vino, el Señor le había dicho que su hora no había llegado todavía. Nos damos cuenta que también en varias partes en este evangelio de Juan, el Señor habla de que viene esa hora. Pero ya en este capítulo el Señor ya dice: ya su hora se está acercando, ya se acercó a lo que Él había venido. Esto es lo que Juan nos enseña. Esto es lo que el apóstol Juan escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así también Jesús lo dijo y nos dio a entender que ella supo de su muerte y que se acercaba, que iba a ser en esa semana que iba a pasar con ellos por última vez. Siempre tengamos en mente cuando estamos en este capítulo 12, que ya estamos en la última semana, ya son días los que le quedan al Señor. En el capítulo 13 nos vamos a dar cuenta que esa va a ser la cena, cuando el Señor cena por la última vez con sus discípulos en Jerusalén. Entonces ya la semana se está acercando, el Señor se separa del público, se separa de las multitudes ya y se enfoca nomás solamente con sus discípulos, con los 12. Ya los 12 son los únicos que pasan el tiempo con el Señor. El Señor, antes de partir para estar con el Padre otra vez, empieza el Señor a enseñarles a ellos las enseñanzas que iban a quedar con ellos para siempre. El versículo 7, la palabra del Señor nos enseña también en el capítulo 12: para el día de mi sepultura ha guardado esto. Entonces ella sabía, por alguna razón, que el Señor lo iban a matar. Y el Señor aquí usa esta expresión que ella expresó para decirles a ellos que era eso para su sepultura. No fue tanto una adoración, no fue un gesto que digamos así que fue algo sin sentido, sino que ella, cuando lo hizo, cuando leemos este capítulo aquí, estos versículos, ella sabía que el Señor ya lo iban a matar. Quizás ella oyó entre el pueblo que lo buscaban, quizás ella sabía que ellos lo esperaban allá en Jerusalén, no sabemos,
Pero es muy interesante que ella supo y los otros discípulos no lo supieron. Es interesante porque los discípulos el Señor les había dicho antes de que hubiera ido o regresado para atrás a Judea, a Jerusalén. El Señor les había dicho, nos dimos cuenta la vez pasada, que Él les había dicho que estaban ellos esperándolo, que Él tenía que ser entregado en las manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de que lo iban a matar, pero también les dijo, me van a matar, pero voy a resucitar en el tercer día. Esta fue la esperanza. Por eso el que no entiende, el que no ha visto esto, puede pensar y decir, pues, ¿por qué los discípulos los culpamos en no haber sabido de la resurrección? ¿Por qué culpamos a los discípulos de no haber sabido? Porque el Señor ya les había dicho a ellos. Ellos no deberían de haber actuado en temor, ellos nunca deberían de haber actuado con esa clase de temor en la que actuaron ellos, porque el Señor ya les estaba demostrando esto a ellos. Ellos no deberían de haber actuado así, ellos deberían de haber sido diferentes, esperando la resurrección, no escondidos como que ya se había muerto el Señor y ya no iba a regresar para atrás. Este ungüento iba a estar en su cuerpo. También esto es algo muy interesante, que esto lo que ella usó, este nardo que derramó sobre su cabeza, como nos describe Mateo, y Juan después nos describe solamente los pies. Nos damos cuenta que esto fue derramado en su cabeza como también en sus pies. Este ungüento, este aceite con nardo, ¿verdad? Que este nardo era también mezclado con este aceite, y se dice que también era hervido también para que se mezclara bien este perfume. Iba a estar en los pies del Señor hasta ir a la cruz. Iba a estar en su cabello esa fragancia hasta que Él iba a estar en la cruz. Era un olor fuerte, porque dice la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Juan, de que todo el cuarto se llenó de esa fragancia. Juan, el capítulo 13, versículo 1, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Esto es lo que vamos a ver en el Evangelio de Juan también. Esta es una expresión que el Señor expresa desde el capítulo 2, y luego va Él expresando esta hora que va a llegar, esta hora que va a llegar. Pero ya en el capítulo 13 nos damos cuenta que ya el Señor expresa de que su hora ya está aquí, ya había llegado. Esta fragancia iba a estar con Jesús hasta la cruz. Esta fragancia iba a ir con Él hasta la cruz. Vamos así a ponernos en pie, y en esta mañana vamos a ver 3 puntos muy especiales: lo que demostró María, lo que habló Judas y lo que supo Jesús. Vamos al capítulo 12, versículo 2 al 8. Así todos juntos me pueden seguir con su vista. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Vamos a ir hasta el 11, versículo 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. 3 puntos vamos a ver ahora muy especiales. María, ¿verdad?, que demostró, ella que supo. Vamos a ver también Judas, que habló.
Y Jesús que supo, Jesucristo que supo. En el versículo 3, cuando vemos en este capítulo aquí, vemos, entonces María tomó. Vemos nosotros que entre la cena ella esperaba esta oportunidad para expresar esto. Ella esperó para el momento para expresar esto, no sabemos si fue antes o después de comer, pero ella expresó que ella supo y demostró. Es muy interesante cuando nosotros vemos esta expresión, hermanos, que el Señor vio, cuando ella demuestra lo que ella supo. Ella no dijo nada, no habló, porque la Biblia no nos enseña que habló o que haya expresado una palabra, sino que ella solamente fue demostrativa, demostró su cariño, su adoración, y también que ella supo, también que al Señor lo iban a matar. Esta mujer, ¿verdad?, nos demuestra a nosotros un ejemplo también, ¿verdad?, en lo que el Señor se fija. El Señor se fijó también con Judas, porque Judas habló. Él fue uno de los discípulos. Él en la palabra dice en el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos. La Biblia no esconde de que no fue su discípulo, pero también no esconde su delito de él. Fíjense bien en este caso, la Biblia pudiera haber dicho, bueno, pues él estaba entre los discípulos ya con el delito que él había cometido, con eso lo hubiera descalificado a él de haber sido llamado un discípulo. Pero fijémonos bien que la Biblia, cómo la Biblia trabaja y expresa eso, que él era discípulo. Y cuando nosotros nos damos cuenta del significado de un discípulo, los hermanos que estudiamos la palabra del Señor y que buscamos definir estas palabras, usted cuando va a definir esta palabra, fíjese bien en lo que significa un discípulo. Fíjese bien en la responsabilidad, el cargo que llevaba él. No nomás era un nombre, él era llamado discípulo porque él estuvo supuestamente a los pies del Señor. Y digo supuestamente porque pues el Señor era el maestro y ellos eran los discípulos. El Señor estaba enseñándoles a ellos. Pero aún así vemos aquí que Judas habló. Judas habló a favor de él. Judas, el apóstol Juan, no se detuvo en expresar de que él era un ladrón y que él sacaba de la bolsa. Juan no esconde eso. Nos damos nosotros cuenta también que Jesús supo. El versículo 7 dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado eso. ¿Cuántos días tuvo ella ese perfume para después usarlo en este día, en esta cena? ¿Cuánto le costaría, verdad, a ella para haberlo tenido ahí para esa fecha? Fíjense bien que el Señor, como lo vemos aquí, que el Señor era un grande creyente como hijo del Padre, que Dios es un soberano Dios y que todo no acontece nomás porque acontece. Aún el Señor nos enseña eso, que aún hasta los cabellos en nuestras cabezas están contados. Fíjense en la profundidad del corazón del Señor en creer y enseñarnos qué tan soberano es el Señor, Dios Padre, que aún hasta los pájaros Él los alimenta, aún hasta cuando las hojas caen de los árboles, Dios lo sabe. Fíjese el poder de esta soberanía, que nada acontece sin que Dios no lo sepa. Todo acontece y Dios lo sabe todo. Y todo tiene un propósito y un plan. Esto lo expresa aquí cuando el Señor dijo que eso lo había ya guardado para su sepultura. Cuando Él expresa eso, Él sabe que para eso Él había venido. Él estaba consciente, Él tenía, como a veces expresamos, Él tenía sus pies en la tierra. Él estaba consciente de lo que la vida es, lo que significaba la vida y el llamado que Él tenía. Él estaba consciente de quién Él era. Él estaba consciente de que el Padre estaba con Él y que a veces nosotros, amados hermanos, cuando cosas pasan en nuestros hogares, podemos nosotros ser culpables de que a veces nos olvidamos de la soberanía de Dios y de que Dios tiene un plan. Aun cuando las cosas a veces no van como nosotros queremos que vayan, Dios tiene un plan.
Y quiero, hermanos, de que nunca nos olvidemos de esto, aún en estos tiempos en los que estamos viviendo, que la paz del Señor esté con nosotros, porque hoy en estos tiempos hay mucha gente en el mundo que está desesperada, porque no van a tener nada que regalar, porque no conocen el significado, por qué razón es así. No conocen a Dios como un Dios soberano, lo conocen como un Dios poderoso, pero podemos a veces olvidarnos que Él es soberano también. Yo me puedo olvidar, yo me he olvidado a veces. Cuando cosas a veces acontecen en mi vida, yo me olvido que Dios es soberano. Me olvido de que Dios, Él me ama y yo lo amo a Él. Usted lo ama y Dios lo ama a usted. Y cuando a veces las cosas no van como nosotros planeamos, no significa que Dios no nos ama, pero Dios tiene un plan. Y en ese plan es donde nos queda a nosotros ver qué es la lección que el Señor nos quiere demostrar. Aquí nos expresa el Señor aquí en este capítulo esto, algo muy interesante, que es muy interesante. Yo hice una pregunta en el versículo 3 cuando dice la Biblia, entonces, esa palabra entonces tiene un grande significado, que de repente esto aconteció. ¿Cuánto tiempo se detuvo esta mujer, María, para expresar esto? No sabemos, pero entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo, dice la Biblia. María sabía, María supo, pero ¿cómo? Yo hago la pregunta, ¿cómo supo ella? ¿Qué fue lo que ella le dio esto para que ella hubiera sabido de que esta muerte estaba tan segura para el Señor? No sabemos cómo. Algunos pueden decir, quizás ella había escuchado, quizás ella miró la situación como estaba y veía que el Señor estaba en muy grande peligro. Y ella, en esta demostración, nos dio el mensaje. Y la Biblia no nos enseña que todos lo entendieron, ni nos dice que lo entendieron, pero ella nos dio un mensaje. En lo que ella hizo, en lo que ella expresó, hermanos, ella nos dejó un mensaje sin palabras. Nos enseña ella algo sin palabras. En la demostración que ella hizo, nos enseña un mensaje. Pero hermanos, esto no lo vamos a poder ver nosotros en la primera leída. Tenemos que leer el versículo, tenemos que leerlo varias veces para poder ver que ella estaba tratando de dar un mensaje a todos ahí, que el Señor lo iban a matar. Y el Señor le ayudó a ella para que todos entendieran. Y luego nos fijamos de la distancia de Judas, siendo discípulo. Fijémonos bien en la distancia espiritual y el estado de su corazón de este hombre. Discípulo, estando con el Señor, estando a las enseñanzas del Señor. Fijémonos bien que a veces aún así puede la gente estar distante del Señor, porque aquí en este caso Judas fue hombre igual que ellos, él fue llamado igual que ellos, el Señor le dio la misma autoridad que le dio a ellos como discípulos y apóstoles cuando después los envió. Judas no fue menos, todos fueron en el mismo grado, llamados, enviados, instruidos. Nunca dice que Judas llegaba tarde, Judas estaba allí. Nunca dice de que Judas estaba distraído, Judas estaba en las enseñanzas. Pero fijémonos bien cómo a veces nosotros, esto puede pasar. Podemos estar en las enseñanzas del Señor, podemos estar en la palabra y esto puede ocurrir a veces en algunos casos. Y no creo que Judas fue el único en toda la historia que esto ha ocurrido. Yo creo que a través del tiempo esto ha ocurrido en muchos casos de personas así, que ha pasado así estas clases de cosas. Estando en las enseñanzas, estando allí, nos damos cuenta que Judas nos demuestra la distancia que hubo en el conocimiento. Él estuvo presente cuando el Señor les había dicho, me espera la muerte en Jerusalén, mas aquí vemos que él como discípulo mejor se hubiera quedado callado, pero vemos aquí que él estaba más interesado en lo que se pudiera haber usado.
Tenemos que siempre tener en mente que aunque Juan expresa de que los pies fueron ungidos que fueron ungidos con este aceite y que ella con sus cabellos enjugó sus pies, nos podemos dar cuenta que también en el Evangelio de Mateo lo podemos usar nosotros como estudiamos la palabra del Señor como ayuda para vernos, para ayudarnos a ver que no nomás fueron los pies, que sino también la cabeza del Señor fue también ungida. La Biblia no se está contradiciendo aquí porque en algunos casos hay a veces esto, en algunos casos con algunos en las iglesias. Y necesitamos ver que la Biblia nunca se va a contradecir. Juan utiliza los pies y dice que los pies fueron ungidos por alguna razón. Mateo expresa que fue su cabeza, pero la Biblia nunca se está contradiciendo. En algunos casos a veces hay estas clases de pensamientos en algunas congregaciones que la Biblia se contradice. ¿Cuál es la que creemos? Bueno, tenemos que ver esto bien, pero la Biblia nunca se está contradiciendo, sino que estamos viendo que Mateo expresa que su cabeza fue ungida, pero también aquí vemos que Juan expresa que los pies de Jesús fueron también con ese propósito ungidos. Quizás había un significado allí. Y sí lo hay, porque cuando nosotros vemos a Isaías, parece que nos demuestra que preciosos son los pies del que lleva las buenas nuevas. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan ustedes de ese versículo? Y luego después Pablo también nos demuestra también los pies. Preciosos son los pies del que lleva las buenas nuevas. Y luego nos damos cuenta después que Juan aquí nos demuestra aquí que los pies son los que son ungidos. Como también nos damos cuenta que la cabeza también fue ungida, la cabeza del rey David, que Jesús fue un descendiente de él. Y su cabeza fue ungida, ¿por qué? Porque él iba a ser el rey. Su cabeza iba a ser ungida como rey, lo iban a ungir. Eso simbolizaba que el Espíritu del Señor iba a estar sobre este rey. Nos demuestra a nosotros la cabeza que fue ungida, la cabeza de Jesús, demostrándonos y enseñándonos a nosotros que como rey él fue ungido, tenía el Espíritu, y que sus pies él caminaba en las aldeas donde él iba, llevando las buenas nuevas. Preciosos fueron los pies del Señor. Hago yo la pregunta también, ¿supieron los otros de esto también? Claro que sí, los discípulos supieron. Los discípulos supieron de esto. Cuando vemos los otros evangelios nos vamos a dar cuenta nosotros que los discípulos supieron de esto. El Señor ya les estaba preparando, así como yo los preparo a ustedes. El año que viene vamos a tener nuestras actividades. Y los que estamos aquí presentes ya sabemos esto. El año que vengamos quizás se nos vaya a olvidar, pero no significa que yo no les dije, yo ya les dije. Si el año que viene empezamos a tener estas actividades, si se les olvidó, pero yo ya les dije. Y Jesús también así les había dicho a ellos también, pero parece que se les olvidó. Un comentarista nos dice que ella le dio las flores antes de su funeral. Ella le dio las flores antes de su funeral. Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Esta expresión que ella le dio las flores antes de su funeral. Un comentarista así lo escribió. Es interesante esto, como nosotros a veces somos, ¿verdad? Como a veces hay personas que expresan su amor en esta forma y si no nos, como a veces decimos, si no nos ponemos las pilas, vamos a perder el significado de ello. La expresión de lo que significa eso. Bendito sea Dios. Juan 12:7 dice, para mi sepultura ha guardado esto. Para mi sepultura ha guardado esto. Ella adoró a Jesús, yo escribí, ella adoró a Jesús. Ella adoró a Jesús. Y escribo yo esto porque después vamos a ver que después yo escribí para Judas. Judas adoró el dinero.
Judas adoró el dinero. Ella adoró a Jesús, pero Judas adoró el dinero. Esto es algo muy interesante. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, y para ayudarnos en para profundizarnos un poquito más, yo hice la pregunta, ¿qué significa discípulo? Cuando vamos a buscar esto en una ayuda, en un diccionario, ¿verdad? Vamos a ver lo que significa, nos vamos a profundizar. ¡Wow! Tenía una grande responsabilidad. Él era un discípulo, era uno que estaba aprendiendo del Señor. Y el Señor fue su maestro. El Señor Jesús fue su maestro. ¿Quién fue su maestro? Jesús. ¿Y qué significaba discípulo? Por eso yo me admiro y me quedo asustado en este caso, porque fue uno de sus discípulos el que habló así, que estuvo con el Señor, que no debería de haber acontecido así, ya que él era un discípulo. Él no debería de haber sido así. Pero parece que su corazón no estaba en línea con el título de discípulo. Y hice la pregunta, ¿qué enseñó antes este maestro? Jesús. ¿Qué enseñó el Señor? ¿Qué les enseñó? Les enseñó muchas cosas preciosas que tenemos en la Biblia, pero parece que como que Judas no le interesó. Parece que como que todo entró por un oído y salió por el otro. Parece que aquí en este caso Judas parece que no entró en su corazón. Parece que como que todo eso, porque Judas, lo veo yo aquí en este contexto, discípulo, estando con el Señor. ¿Cuántos años estuvo con el Señor Judas, hermanos? 3 años, igual que todos, 3 años. Mas Judas sabemos nosotros que fue de Judea, los otros discípulos fueron de Galilea. Pero digo yo, ¿pudiera pasar esto que entre los 12 ellos estaban con el Señor, comían con el Señor, cenaban con el Señor, desayunaban con el Señor, habían todos dejado sus hogares, sus esposas, sus hijos, sus familias para seguir al Señor? Porque ese es el discipulado. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que ama más a su hermano, el que ama más a su hermana, el que ama más a su padre, el que ama más a su madre, el que ama más, no es digno de adorarme. Ese es el credo, ese es lo que es el discipulado, ese es el llamado del discípulo de Jesús, de dejar todas esas cosas para seguir al Señor. Yo le voy a decir algo, yo estoy en acuerdo con usted, que esa es una alta demanda. No cualquiera puede ser discípulo del Señor. Esto excluye a muchos, a todos quizás, y nos lleva, hermanos, a pensar, porque hermanos, estamos hablando del Señor. Yo caigo culpable en este caso porque yo amo a mi familia, yo amo a mis parientes, yo amo, ¿verdad?, a mi hogar. Y quizás hay casos donde a veces no dejo esas cosas por seguirlos a ellos en vez de Jesús. Soy culpable. Puedo caer culpable en este caso aquí. No es que sea duro conmigo, pero estoy hablando de que Jesucristo es el juez. Porque la Biblia nos enseña que Él es el juez. Él es el que va a ser el juez. Y conforme a lo que dice su Biblia, si en un caso yo estuviera y no me arrepintiera yo y estuviera delante del Señor, no va a haber nada con que yo me voy a poder defender, porque el Señor simplemente me puede llevar a las Escrituras y decir, ¿qué dice las Escrituras? Quizás yo me haría el que no lo oí y le diga, Señor, pues, ¿dónde? ¿En qué lugar, Señor? Y el Señor iba a aclarar eso conmigo, decir, donde yo dije, el que no deja a su padre, su madre, su hijo, su hija, por mí. Y soy culpable, hermanos. Dice el Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque no obedecí. Perdóname porque no tuve suficiente fe, Señor. Sé que tú eres el Señor, pero no tuve suficiente fe como pensaba.
Quizás tuve fe para las cosas que yo quise, pero no para las cosas que tú querías de mí, Señor. Porque no puedo dejar yo no pude dejarlas. Y no pude tomar la cruz como muchos en el pasado la tomaron con mucha fe y murieron por causa tuya, para la honra y la gloria tuya. Judas tuvo otro sentir, hermanos, totalmente diferente. Nos estamos enfocando en Judas aquí ahora. Ya no es María. Judas habló, María demostró. A veces yo creo en este caso es mejor a veces quedarse uno callado, ¿verdad? Porque va a quedar uno mal. A veces la Biblia nos enseña, a veces tenemos que tener cuidado lo que vamos a hablar. ¿Cuántas veces no he quedado mal? Me siento tan bien, hablo cosas a veces que no debo de hablar. He quedado mal. Judas habló y quedó mal entre todos. Y el Señor no le tapa el pecado, sino que el Señor le dice, déjala, porque esto es algo que ella hizo, que tú deberías de haber sabido, pero yo ya sé quién tú eres. El Señor así le dijo. No le dijo así, pero le dio a entender así. Déjala porque ella sabe lo que esto es y tú deberías de saberlo. Tú lo deberías de haber sabido, Judas, porque tú estuviste conmigo antes de esta expresión y yo te expresé de que cuando yo iba a ir a Betania, así como Felipe también, que Felipe se estaba preocupando cuando iba a ir a Betania a resucitar a Lázaro, y dijo, vamos con el Señor, dice, para que también nosotros muramos con Él. Porque también él sintió que el Señor estaba tomando un riesgo de ir, pero el Señor, hermanos, nos demuestra que Él estaba en control de toda la situación, Él confiaba en el Padre, y Él dijo, a mí nadie me va a quitar la vida, sino yo la voy a poner mi vida. Nadie le quitó la vida al Señor, Él puso su vida y dio su vida, nadie se la quitó. Porque cuando hubo la oportunidad aún para quitarle la vida, en este capítulo nos vamos a dar cuenta que el plan de los fariseos es trastornado en un momento cambia la situación, porque vemos después que ellos expresan en este capítulo 12, y quiero llevarlos ahí para que ustedes vean, en el versículo 19. Pero fíjense bien que aquí ellos empiezan como que a desanimar, porque dice, pero los fariseos dijeron entre sí, no lo dijeron a vos, pero aquí dice Juan, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Porque Juan nos expresa de que todos el grupo empezó a crecer. Y lo que estos fariseos tenían en plan era capturarlo, llevarlo ante el Sanedrín y después entregarlo a los romanos para que lo crucificaran, pero parece que aquí el plan cambia y nosotros vemos que el pueblo empieza a crecer el número otra vez. Juan en el versículo 6 del capítulo 12 dice, era ladrón y sustraía, no se detuvo, la Biblia nos enseña quién fue Judas, ladrón. El ladrón es lo que él fue y sustraía, este fue su vicio de él, si lo puedo decir así, fue su vicio, sustrayó o sustraía. Estamos hablando ya de que esto no fue una vez, no fue dos veces, no fue tres veces, esto era de constante. Mientras él tuvo la bolsa, no sé cuándo se la dieron, pero mientras él tuvo la bolsa y así Dios le plació darle ese cargo. Fíjese que usted y yo nunca nos hubiéramos quizás atrevido a darle a alguien así con esa clase de fama o esa clase de reputación. Pero el Señor le dio la bolsa a él, le dijo, tú cuida la bolsa. Yo sé quién eres tú, yo sé qué vas a hacer, yo sé que me vas a entregar, yo sé que tú no eres de los nuestros, pero aún así te voy a dar esta responsabilidad. Fijémonos bien, en este caso todos nosotros podemos pensar, yo pensaría, Señor, te estás equivocando aquí en este caso, porque este hombre le va a sacar el dinero. Dáselo mejor a Pedro, dáselo mejor a Juan, dáselo mejor a Santiago, que podemos confiar en ellos. No se lo des a este ladrón, a este quizás le podemos dar otra cosa que hacer. Y quizás cuando hablemos, Señor, no hables tantas cosas en secreto con Él, no digas cosas que puedan salir, que pueda haber un liqueo y que se vaya a ir a otro lugar. Mejor aquí entre nosotros, Pedro, Juan, Santiago, vamos a hablar estas cosas secretas, pero no las hables entre ese.
porque ese hombre es un ladrón, pero fijémonos bien que Jesús, así Él lo tuvo en su plan, lo permitió así, porque todo iba en el plan. A veces yo me hago la pregunta, Señor, ¿por qué a veces tú permites estas cosas que pasen entre nosotros en la iglesia? Que hay veces cosas que acontecen entre los siervos, a veces entre los pastores, pero al final todos vamos a saber por qué el Señor lo permitió así, pero el Señor así lo permite. Y el Señor no se equivoca porque el Señor tuvo un plan. El Señor no se equivocó con Judas. Esto estaba en el plan. Esto estaba en el plan. Pero nos demuestra quién fue Judas. Judas, como dije, María adoró a Jesús, Judas adoró al dinero más. Judas adoró al dinero más. Necesitamos el dinero. No hay que adorarlo ni hay que amarlo así, pero él amó más el dinero que a Jesús. Si hubo una clase de amor hacia Jesús, él amó más el dinero. Si él tuvo un efecto, si él tuvo un amor, un cariño hacia Jesús, quizás lo tuvo, no sabemos, la Biblia no lo dice. Si lo tuvo, si amó a Jesús, yo digo y yo creo que él amó más al dinero. Él amó más al dinero, porque después vamos a darnos cuenta que por el amor al dinero y por el resentimiento que hubo en su corazón por lo que el Señor dijo, cuando le dijo, déjala, Judas se ofendió y dijo, halló la oportunidad y lo hizo, por el dinero, hermanos, porque yo creo que si no hubiera sido por eso, no lo hubiera hecho él. Pero como él sabía que ellos le iban a dar algo, él dijo, bueno, pues ni modo, ni modo. El 7 dice, entonces Jesús le dijo, el 7, ya para concluir con este tema aquí y seguir adelante el siguiente domingo con la multitud, el Señor supo, Él sabe todas las cosas. Nunca nos olvidemos de que el Señor sabe todas las cosas. Él conoce mi corazón, Él conoce su corazón, oh Señor. Cuando nos salimos de la presencia del Señor, o cuando nos olvidamos, o cuando andamos entre el ruido del mundo, o cuando a veces andamos entre las amistades del mundo, o cuando a veces andamos entre toda la bulla, nos olvidamos de que el Señor sabe. Él sabe todas las cosas. Por eso, amados hermanos, yo amo más al Señor. Yo amo más al Señor porque Él me ama aún yo no siendo perfecto. Yo no sé usted, pero yo amo al Señor porque Él me ama aún yo no siendo perfecto. Él me ama aún sabiendo que yo no soy perfecto. Hay otros mejores que yo. Hay otros que calificaban mejor que yo. Muchos. Pero al Señor así le plació. Yo lo amo al Señor. Y no hay pecado, hermanos, que me pueda distanciar del Señor nunca. Que nunca nos olvidemos que Él nos ama. Él nos amó primero a nosotros. Que nada nos distancie y nos desanime y que pensemos que por algo que haya cometido alguien o usted, no sé, que nos haga sentir que ya no me puedo acercar al Señor, que siempre nos acordemos que Él sabe y Él nos conoce, nos conoció aún antes de la fundación del mundo. Y que no hay nada, que dice la Biblia, no hay nada que nos pueda separar del amor del Señor. Nada, hermanos. Los que somos de Cristo, no hay nada que nos pueda separar. No es el edificio que nos pueda separar. No son las paredes que nos pueda separar. Solamente llegamos a ser sinceros y decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Porque tú conoces mi corazón. Él sabía, Jesús sabía. Él siempre nos muestra en la Biblia y nos muestra siempre los escritores que Él supo y conoció a Judas. Claro que sí. Quizás Judas no pensó que él sabía de él, pero nos damos cuenta que Juan, él escribe esto y Juan nos demuestra que él conoció y que él sabía que uno de ellos lo iba a entregar. Parece que está en el capítulo 6, donde hay un grupo que se alejan del Señor. Y que ahí está Judas.
En el capítulo 6 de Juan, en el Evangelio de Juan, dice en el versículo 70 al 71, Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Y cuando vamos a definir esto de diablo, hermano, no es tanto uno que tiene cuernos y que viene del infierno y que, verdad, sino que es un adversario, está en contra del plan, no está en acuerdo, es un diablo. Pero el Señor dice: a los 12 los llamé, los escogí. Entonces Judas tuvo la oportunidad, quizás, con la ayuda de Dios, porque él mismo no se pudo ayudar, pero con la ayuda de Dios quizás él pudo haber cambiado esto y pudiera haber sido diferente. Pero el Señor ya sabía, y nosotros también tenemos que saber siempre, hoy en este día, en esta fecha, que el Señor sabe. Yo lo adoro al Señor cuando yo sé esto de Él. Yo no sé usted, pero esto me llama a adorar al Señor cuando yo sé que Él sabe mi vida, Él sabe, Él conoce mi vida. Y yo sé que yo no soy perfecto, y no sé si aquí hay hermanos sinceros en esta mañana que también sabemos que no somos perfectos, que cometemos errores, pero que el Señor es grande en su amor y nos ama. Yo lo adoro al Señor, porque veo su gloria, veo sus promesas, veo la vida eterna que me dio, que yo, hermano, pudiera haber seguido en el mundo ciego, perdido, sin este conocimiento de su salvación, yendo hacia el infierno, pero al Señor le plació detenerme en el camino y hacer una pausa y hacerme entender estas cosas con su ayuda del Espíritu Santo, para que yo me detuviera yendo hacia el infierno, me detuviera el Señor y me mostrara la vida y me conquistara. El Señor fácilmente me pudiera haber dejado que siguiera en el camino malo. El Señor fácilmente me hubiera dejado y me hubiera dicho: síguele el camino. Aquí es donde yo veo su grande misericordia y solamente me puedo postrar. Mi corazón queda quebrado de ver que Él tuvo misericordia de mí. Y por su gracia soy salvo. Esto valorizo yo más su gracia, valorizo más su misericordia, por la razón de que veo que el Señor fue el que me escogió y no yo al Señor. Fue el Señor el que nos ha escogido. Esto es lo que el mundo no sabe. Por eso el mundo no se puede acercar. Ahora ya tiene sentido lo que vemos en la Biblia, de que debemos de orar para que el Señor nos dirija a los que Él ha llamado, porque son los que Él ha llamado, los que Él ha escogido, no los que nosotros hemos escogido, no a los que nosotros queremos llamar. Jesús entendió la expresión de María. Jesús después reprende a Judas. Jesús declara por lo que fue. Jesús declara para lo que fue. Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Déjala, es para mi muerte, mi sepultura. Esto ella lo reservó para esta fecha. Pero más que todo no fue en María que ella sabía, fue Dios que le mostró a María. Porque María pudiera haber quedado también igual que todos ellos, sin vista, ciega, sin vista de ver esto. Y el nardo ahí se hubiera quedado ahí en su casa. El nardo se hubiera usado con otra persona. Sus ojos fueron abiertos porque Dios abrió sus ojos. Y Jesús lo sabía, que su Padre le había abierto los ojos. Jesús sabía que el Padre le había dado la licencia para haber tenido ese nardo para esa fecha actual, para demostrarle a ese grupo de gente de que ya la muerte del Señor ya se estaba acercando. Y de que el Señor estaba en el plan del Padre. Y de que todo lo que el Señor había dicho y que había enseñadole a estos discípulos como a las multitudes era verdad y era cierto. Dándole más valor al llamado, dándole más valor al llamado mesiánico, si lo podemos decir así, de Cristo, porque todo ya tuvo más valor. Es cierto entonces lo que está hablando Él, es cierto lo que Él está enseñándonos.
ha guardado esto, el nardo. Yo escribí Judas oyó, pero no le interesó. Judas oyó, pero no le interesó. No le interesó, hermanos, porque él ya sabía. Judas fue discípulo. Judas le interesó más el dinero. Ella adoró a Jesús, Judas adoró más al dinero. Y luego después al final nos deja la grande responsabilidad en el 8. Aquí en el 8. Dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Qué no es verdad eso? ¿Qué no es verdad de que todavía hay pobreza en el mundo? ¿Qué no es verdad de que todavía no hemos podido superar la pobreza en el mundo, hermanos? Vamos a pensar hoy en esta mañana. No se ha podido. En los Estados Unidos, como en ningún otro país, la pobreza no se ha podido superar. Siempre hay pobreza, en alguna forma u otra. Física y también espiritual. Pobreza. La pobreza, dijo el Señor, va a estar con ustedes. No te preocupes, Judas, le dijo así el Señor. Si tú estás en verdad muy interesado para los pobres, no te preocupes. Yo no voy a estar aquí para siempre con ustedes. Pero tú vas a tener la oportunidad de ayudar un día a un pobre, como tú estás ahorita enseñándonos que estás muy interesado en ayudar a los pobres. El Señor le dijo, tú vas a tener muchas oportunidades, Judas, que no las tuvo. Mañana quizás va a haber un pobre, pero yo no voy a estar aquí mañana, o ya no voy a estar aquí mucho tiempo. En esta área, la iglesia, yo creo que también en muchos casos podemos fallar en ayudar a los pobres, a los necesitados, que el Señor nos ha llamado a ayudar. Hay algunas iglesias que lo toman en mucho esta responsabilidad de ayudar a los pobres, que a eso se dedican. En algunos casos es lo contrario, algunos ni los toman en cuenta. Pero el Señor aquí nos demuestra aquí algo y Él nos dice que esto siempre va a estar. ¿Es verdad? ¿Verdad que sí? ¿Es verdad? Ahorita cuando salgamos aquí de la iglesia vamos a irnos a nuestros hogares, quizás nos vamos a topar con uno o dos que están empujando una carreta, que están buscando una limosna. Mejor sería no verlos, digo yo. Mejor sería irme por un rumbo donde no hay pobres. Porque soy culpable de no ayudarlos y tengo para ayudarlos. Póngase a pensar eso. El Señor les dijo aquí más, a mí no siempre me tendréis. Yo no voy a estar con ustedes aquí. Jesús no iba a estar con nosotros siempre. No estuvo nomás aquí 33 años, ¿verdad? 33 años estuvo el Señor aquí y está ahora a la diestra del Padre, intercediendo por su iglesia. Él ya no está aquí, pero nos ha prometido regresar para atrás. Él ha prometido y esa promesa se va a cumplir porque cielo y tierra pasará, dice, mas mi palabra no pasará. Lleva el mismo valor que la palabra de Dios porque Él es Dios Hijo, como Dios Padre. Como estábamos viendo la vez pasada, en el mismo nivel. Toda la autoridad, dijo el Hijo Jesús, Jesucristo, toda la autoridad me la dio a mí, dijo el Señor. Toda autoridad, únicamente a Él se la dio el Señor. Si dijo el Señor en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, Él está demostrándonos a nosotros que Él es el único camino hacia el Padre. Él no nos demuestra que hay muchos caminos. Aquí no hay confusión. El mundo está confundido pensando de que hay muchos caminos hacia Dios. La Biblia nos enseña que solamente hay un camino. Es más, esto hasta es difícil para esta nación judía creer de que Jesús pueda ser el camino, porque ellos están seguros de que solamente es un Dios, indicando de que Él es Dios, Espíritu, Dios solamente, el único Dios, no hay otro Dios. Dios no comparte su gloria.
Pero cuando vemos nosotros los evangelios y los vemos cómo se demostró Jesús, podemos ver que Cristo Jesús es el Hijo de Dios en la misma esencia y poder y en la misma sustancia en espíritu. Cuando hizo los milagros, los señales, cuando Juan lo expresa en el primer capítulo, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No era un Dios para que hubiera sido esto como una idolatría de adorar a otro Dios, sino que esto con mucho cuidado lo vemos nosotros aquí, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, dice el versículo 8, mas a mí no siempre me tendréis. El nardo fue usado, fue para anunciar la muerte de Jesús. Ese nardo fue para anunciar la muerte de Jesús. El nardo no fue para ser vendido, para ayudar a los pobres. El propósito de ese nardo, hablando de un Dios soberano, ya que Dios sabe aún cuántos cabellos tengo en mi cabeza, aún Él sabe cuando las hojas caen de los árboles, como la Biblia nos enseña. Aún Él sabe y alimenta a los pájaros que están en los árboles, Él los conoce y conoce todo lo que hay en el mundo. Este nardo, Él lo conoció y supo que ese nardo fue hecho aún antes para su Hijo Jesucristo, para que esta mujer, María, ungiera la cabeza de Jesús y ungiera sus pies. Este es Dios, amados. Nosotros hubiéramos visto la botella y pensado de que ahí inicia el propósito, pero vemos nosotros aún más que ese nardo tuvo un plan. Dios tuvo un plan para ese perfume, ese ungiento, para que fuera derramado en la cabeza de Jesús y para que fuera puesto en los pies de Jesús y que ella enjugara sus pies con su cabello. Ella no le importó. Usted sabe, por la tradición en ese tiempo, la cultura, la mujer, ¿verdad? Siempre se guardaba su pelo. Pero una mujer que andaba despeinada daba un mal aspecto en ese tiempo. Y a ella no le importó que la criticaran porque su cabello no estaba arreglado, sino que ella en ese momento no le interesó ella lo que ellos iban a pensar de ella, por la razón de que cómo estaba su cabello, de que la iban a criticar, que la iban a juzgar como una mujer de la calle, quizás una mujer que estaba loca. Ella no le interesó, ella con sus cabellos enjugó los pies del maestro. Y el maestro no la juzgó tampoco, porque él sabía que ese nardo tenía un propósito, por la razón. ¿Por qué fue hecho? Para anunciarnos a nosotros y demostrarle a ese pueblo también en ese día de que el Señor iba a morir. María demostró que supo. Judas fue discípulo, es todo. Judas fue discípulo, es todo lo que fue. Ella demostró que ella supo, y la Biblia no dice que ella fue discípula, y la Biblia no dice que ella fue parte de los discípulos, darle una especial honra, porque en ese tiempo, ¿verdad?, así era. Pero Judas era discípulo, pero hasta ahí es todo lo que llegó. Judas fue discípulo y ladrón. Y esto tenemos que verlo cuando nosotros vemos en la Biblia, cuando lo vemos, empezamos a verlo y tiene más efecto, más poder, cuando nos profundizamos un poquito más en la Biblia, porque vemos cómo pudo haber sido que Judas era discípulo y hubiera hecho eso. ¿Cómo pudo haber sido de que esta mujer que no fue llamada discípulo pudo entender ella lo que estaba para pasar en la vida de Jesús? Y este hombre no pudo. Y al final nos damos cuenta de lo que él hizo después. Y ella sí pudo. Con la ayuda y la gracia de Dios, Dios se le abrió los ojos a esa mujer para que ella viera lo que iba a acontecer con Jesús y para nosotros dejarnos esto aquí hoy. Somos un nuevo pueblo ahora. Ahora somos una nueva nación. Como estaba escuchando la vez pasada, ya no somos gentiles ni somos judíos. Claro que no somos judíos, somos un nuevo hombre. Esa es la nación que somos. Esa es la nación de Cristo. Esa es la iglesia, el nuevo hombre. El que ha sido su corazón regenerado, como en este caso, que todos que estaban ahí, no todos lo vieron, pero solamente María, con la ayuda de Dios,
ella pudo ver que el Señor se le acercaba a su muerte. Ella pudo expresar lo que ella pudo expresar. Entre tanta gente que andamos a veces en la iglesia, que nosotros estemos entre la gente y que podamos nosotros entender lo que significa estar en la casa de Dios, que signifique qué es cantarle al Señor, qué es leer la Biblia. Oh, que el Señor nos ayude a todos. Yo necesito que el Señor me ayude, que no entre aquí a la iglesia pensando que es para mí, que es pensando esto está aquí para mí, que esto es para mí honra o para mí. No, que entremos a la casa del Señor sabiendo que aquí nos reunimos los domingos en la casa del Señor, que es para la honra y la gloria del Hijo que nos ha salvado, y que venimos como esa mujer a demostrar nuestra lealtad al Señor, nuestra fidelidad, aunque no somos perfectos en llenarlo todo como al pie de la letra, como Jesús nos enseña. Oh, Jesús no nos lo hizo más fácil, porque cuando yo veo los evangelios, y usted lo ha visto, yo lo he visto, cuando el Señor nos dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Eso hubiera sido suficiente. Si ahora estuviéramos en el mismo contexto de allá, ya voy a terminar aquí. Si hubiéramos estado en el mismo contexto de allá, de que crucifican a los ladrones, a los que asaltan, a todos los criminales, yo creo que todos pensaríamos un poquito más cuando el Señor nos diga, si tú quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Si nosotros viéramos cruces de hombres que fueron colgados en esas cruces, toda la iglesia pensaría un poquito más. Yo creo que la iglesia no fuera tan masiva, fuera una minoría como fue allá. Porque veríamos que la muerte iba a ser el final y tendríamos que dar nuestra vida. Yo creo que yo pensaría un poquito más y le hubiera dicho al Señor, bueno Señor, no sé, yo quizás hubiera quedado como ese joven judío rico que tenía dinero, pero en el caso mío quizás hubiera sido un poquito diferente, y hubiera sido un judío pobre, que nomás hubiera seguido mejor mis pasiones carnales que verle seguido al Señor. Cuando el Señor me hubiera dicho, ve, deja todas tus amistades, ve, deja todas tus cosas que estás allá y ven, sígueme a mí, toma tu cruz y sígueme. Yo le hubiera dicho, no Señor, yo prefiero mejor mis amistades y todo lo que yo tengo, que tener que ir a una cruz después por ti. O tendría que ser algo mucho, mucho más grande de lo que yo pienso. Tendría que ser con la ayuda de Dios, de ver a Cristo Jesús como el único camino, como la única verdad, como el único, con la ayuda de su Espíritu Santo, como le ayudó a Pedro. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro? Cuando el Señor lo ayudó y dijo, el Señor le hace una pregunta y Pedro le contestó, le dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dijo el Señor, a ti no te lo ha revelado carne ni sangre, esa es la revelación. De eso surgimos nosotros, de esa revelación, porque hemos dejado muchas cosas. Yo dejé mi pasado, usted ha dejado lo que usted dejó para seguir a Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y con esto concluimos hoy en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios su ayuda, que nos ayude a entender este camino mejor. Yo necesito que el Señor me ayude a mí. Vamos, que eso sea nuestra oración, que nos ayude. Así como esta mujer entendió y vio con claridad el significado, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Padre Santo, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Viendo estos ejemplos, Padre, de esta mujer, María, como también de Judas, Padre, que no pudo verlo. Señor, yo soy culpable, Señor, a veces de ser atrapado por todas las cosas que hay aquí en el mundo a veces, Señor, que me atrapan para no escuchar y no ver con claridad las verdades bíblicas, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame y líbrame de mí mismo. Ahora no de tanto de Satanás, sino de mí mismo, Señor, porque yo mismo me puedo llevar a un lugar que no quiero estar. Ayúdanos, oh Dios Padre, a cada uno de nosotros. Somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor, y no queremos ser como Judas fue, Señor, superficial. No, Señor, no, Señor, no, Señor. Aquí no queremos ser eso, Señor. Queremos ser verdaderos, porque lo sentimos en nuestro corazón y porque
Señor, hemos visto lo que tú has hecho en nuestras vidas. Has hecho una obra especial, aunque no somos perfectos, Señor, porque, Señor, tu palabra nos enseña que luchamos con la carne y con el espíritu, Señor, cada día, y con el mundo y con el diablo. Señor, te pido que nos ayudes, ayuda nuestras debilidades y fortalézalas, fortalece nuestra vista espiritual, fortalece nuestra ayuda espiritual, Señor. Danos ánimo, Señor, siempre en estas temporadas. Ayúdanos a nunca olvidar que tú eres soberano en todo lo que se lleva a cabo en nuestras vidas. Danos fe, Señor, para creerlo. Que pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, Señor. Enséñanos que tú estás en control, Señor. No podemos culparte a ti. Gracias te damos a ti, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por tu santa palabra. Gracias por tu santa palabra y tu santo Espíritu que está aquí con nosotros. Bendito seas tú, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor Jesús. Amén y amén.